Buen día, amados hermanos. Qué gusto que estén conectados nuevamente a través de Facebook. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir compartiendo la palabra a través de esta red social. Y les pido por favor que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 20. Primera de Pedro 1, desde el 13 hasta el 20. Y dice así la palabra del Señor. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Gracias Dios por este hermoso día que nos das. Gracias Padre porque tu palabra habla a nuestras vidas. Te suplicamos Señor que en este día hable a nuestros corazones y nos guíe en la interpretación de ella. Te lo suplicamos Señor en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con los estudios que hemos comenzado desde la semana pasada, que han estado basados en la primera carta del apóstol Pedro. Y como recordarán, la serie se llama Elegidos. Y como mencioné, esta es una palabra bien importante para el apóstol Pedro, porque básicamente es la base de toda su enseñanza. Es decir, prácticamente todo lo que va a enseñar Pedro, está fundamentado en esta elección que ha hecho Dios por su pueblo. Y debo aclarar, amados hermanos, que aquí Pedro no se está refiriendo a que esta elección significa que Dios ha escogido a algunas personas para perdición y ha escogido a otras personas para salvación. En la carta de Pedro al menos eso no es lo que significa la palabra elección. Lo que para Pedro significa la elección es que Dios ha elegido a Cristo como el único medio adecuado para llegar a Él. Eso es lo que significa al menos en la carta de Pedro. Estamos hablando de Pedro y estoy queriéndome quedar con el concepto aquí en esta carta. Y en consecuencia, esta elección que Dios ha hecho por su Hijo nos ha extendido las bendiciones que le corresponden a Cristo a los que ponemos nuestra fe en el sacrificio sustitutivo de Él. En otras palabras, nosotros somos llamados elegidos porque creemos en el elegido. La iglesia es el pueblo elegido por Dios porque ha puesto su fe en el único en quien Dios tiene complacencia, Jesús. En otras palabras, somos llamados elegidos por extensión. No somos en ninguna manera nosotros llamados elegidos porque seamos superiores a los demás. No somos llamados elegidos porque seamos más buenos. No somos llamados elegidos porque seamos más inteligentes o porque tengamos una mejor posición económica o quizás porque pensemos mejor que los demás. No, no somos llamados elegidos en ninguna manera por ello. Somos llamados elegidos porque hemos reconocido nuestra incapacidad de agradar a Dios. Nos hemos arrepentido y hemos creído en el que es el único camino para llegar al Padre. Entonces somos llamados elegidos porque hemos creído en el elegido. Habiendo aclarado esto anterior, podemos continuar. Y como ustedes recordarán, en el mensaje pasado, basado del versículo 3 al versículo 9 del primer capítulo, hablábamos de cómo esta elección de Dios nos daba a nosotros esperanza. Y nos daba esperanza porque dijimos en aquella ocasión que tenemos una herencia que no se puede corromper. Una herencia que está esperando por nosotros para hacernos entregada en el día final. Pero otra vez, esta herencia no es algo que nosotros hayamos ganado, sino es algo que Cristo ha ganado por nosotros. Por eso es que el elegido es Él. Y nosotros somos llamados elegidos por el simple hecho
de poner nuestra confianza en Él. No es porque Dios esté seleccionando de una manera indiscriminada, algo así como tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no, no. De hecho, vamos a ver que Dios no es un juez injusto en el día de hoy. No es porque Dios haya hecho eso, ni esté haciendo eso. Es porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y también vimos que esta elección de Dios que Él ha hecho por su Hijo nos da esperanza a los que tenemos nuestra confianza puesta en Él, porque eso significa que Dios nos protege. Tenemos esperanza porque Dios nos protege y nos va a llevar hasta el final, hasta la salvación, hasta que alcancemos esa meta final. Y terminamos viendo que somos elegidos para tener esperanza porque Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Así que en el día final, en aquel día final cuando estemos delante de la presencia de Dios, la razón por la cual seremos salvos es porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y era importante, hermanos, hacer este pequeño recuento o repaso de lo que vimos en el mensaje pasado, porque tenemos que ir viendo cómo Pedro va construyendo poco a poco su argumento. Y de paso los invito, ¿verdad? Si alguno no ha visto el mensaje pasado, ahí está en nuestra página de Facebook. Es una de las ventajas que tenemos de la tecnología, pueden volver a regresar a ver un mensaje anterior. Entonces, si alguno de ustedes no pudo hacerlo por alguna razón, ahí está en la página de Facebook y les invito a que lo hagan, porque en base a esa esperanza es que Pedro va a construir este siguiente argumento de que tenemos que ser santos. Pedro comenzó argumentando que la elección nos debe dar esperanza para vivir en este lado de la eternidad. O sea, mientras vivamos en este momento de nuestra vida, antes de estar con Cristo, debemos de tener esperanza. Pero esta esperanza que nosotros tenemos como creyentes tiene implicaciones éticas para nuestra vida. Porque los creyentes, según vamos a ver hoy, han sido elegidos por Dios para ser santos. Y eso es lo que Pedro va a escribir ahora, va a enseñar ahora. Nosotros somos elegidos por Dios para ser santos. Quiero que recordemos un poco la situación de aquellos creyentes a quienes está escribiendo Pedro. Ellos, como mencionaba la ocasión pasada, son marginados, son despreciados, son extranjeros que viven en una patria que no es la suya. Y en medio de este mundo hostil a la forma de vida de aquellos creyentes, cuando la presión que hay alrededor es tanta, no es difícil imaginar que algunos creyentes terminan cediendo. Quizás con el fin de no sufrir, o simplemente porque el mundo opera de una manera que los invita a creer en que entre ellos y el mundo no hay ninguna diferencia. Lo que estoy queriendo decir con esto es que en medio de ese mundo en el que ellos estaban viviendo, porque eran oprimidos por su fe en Cristo, ellos estaban cediendo ante la invitación del mundo a decir que no hay ninguna diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de este siglo. Y Pedro dice, no es posible eso. Sí hay una diferencia, porque ustedes son un pueblo elegido por Dios, y este pueblo ha sido elegido para ser santo, y la palabra santo significa apartado, diferente de, distinto. Y Pedro dice, no, ustedes sí son un pueblo elegido por Dios, son un pueblo diferente, son un pueblo distinto. Y las razones por las cuales ustedes tienen que ser santos, las vamos a ver en este pasaje de hoy. Y la primera está ahí, en los versículos desde el 13 hasta el 16. Y hermanos, somos elegidos por Dios para ser santos, número uno, porque podemos decidir. Porque tenemos esa capacidad dada por Dios para nosotros, a nosotros, de decidir. Dice el versículo 13 hasta el 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Pedro comienza esta sección diciendo, así que.
Y con ello nos damos cuenta, con esta simple frase, de que está conectando lo que va a comenzar a decir ahora con lo que ya dijo anteriormente. Otras versiones dicen o traducen esta frase con por lo tanto. Por lo tanto, o sea, después de que ya Pedro ha mencionado la esperanza que tenemos los creyentes, y ahora dice Pedro, por lo tanto, esta esperanza que nosotros tenemos de aquella salvación que está para nosotros asegurada en el día final, tiene implicaciones en el cómo vivimos hoy nuestras vidas. Porque nosotros, nuestra vida no está puesta en lo que está al frente, lo que vemos nada más en el presente, nuestra mirada está puesta en lo que estamos viendo en el futuro, nuestra salvación asegurada por Cristo. Así que por lo tanto, dice Pedro, así que por lo tanto, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. La Reina Valera del 60 traduce esta frase como ciñan los lomos de su entendimiento. Esto es un poco raro, ¿no? Es un poco raro porque la mente no tiene lomos, en primer lugar. Entonces es claro que Pedro está utilizando una metáfora, y de hecho así está en el original griego. Ciñan los lomos de su entendimiento. Y es una metáfora que Pedro está utilizando de una imagen bien conocida para ellos. Y también quizás un poco para nosotros. En aquella época y aún en nuestros tiempos, en algunas culturas orientales, los hombres visten algo así como un camisón. Yo creo que ustedes los han visto, por lo menos en películas, o a lo mejor en algunas noticias, se han dado cuenta que los judíos o algunos otros musulmanes, por ejemplo, también visten, los hombres visten su pantalón abajo, como de algodón o de lino, o no sé qué material utilicen ellos, pero encima utilizan un camisón largo que les llega prácticamente hasta los tobillos, y es algo cultural, pero este camisón les impide a ellos un movimiento libre. Entonces, cuando ellos van a hacer alguna actividad física que demande agilidad de su parte, entonces ellos lo que hacen es que se levantan el camisón y se lo sostienen hasta la cintura. Y ahí están agarrándolo, ¿no? Ya sea que se lo metan en el cinto o se lo amarren, o lo traen con las manos, se lo levantan. Yo creo que ustedes han visto también esa parte, ¿no? Donde van los judíos corriendo y como que se levantan y van corriendo así agarrándose ese camisón, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro les está diciendo, cíñanse los lomos de su entendimiento. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es, estén listos para la acción. Levanten el camisón, estén listos para correr. Mentalícense para actuar de inmediato. Y luego complementa esta frase diciendo, ejerciten el control propio, que la Reina Valera del 60 va a decir, sean sobrios. Y esta figura de ser sobrios recuerda a la acción de no estar borrachos. De hecho, esta palabra, sobriedad, es el antónimo de embriagarse o de emborracharse. Es la palabra opuesta. ¿Por qué? Porque una persona embriagada no tiene control propio. Una persona que está borracha no tiene dominio de sí mismo. Y yo creo que no les tengo que dar un ejemplo de esto. Yo considero que en la cultura en la cual nosotros vivimos, todos hemos visto lo que el alcohol, lo que el estado de embriaguez puede hacer en las personas, o inclusive quizás algunos de ustedes que han salido de ese tipo de vida en la cual las borracheras era algo común, son testigos de hasta dónde puede llegar una persona embriagada. Y sabemos que muchas veces no tienen control ni de su boca, ni de su mente, ni de sus acciones tampoco. ¿Cuántos accidentes no hemos visto de automóviles por personas que están borrachas? Entonces, Pedro está diciendo, ¿verdad? No estén embriagados, no estén borrachos, ejerciten su mente. Y puede surgir aquí esta pregunta, pero ¿por qué Pedro está diciendo esto? ¿Por qué Pedro quiere que nos preparemos? ¿Por qué Pedro quiere que estemos listos para la acción, listos para actuar? Y también ¿por qué Pedro quiere que ejerzamos el control propio? Y el versículo 14 nos va a dar esa respuesta, porque Pedro va a decir, para que vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santos. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Y así Pedro, al igual que Pablo, va a decir en Romanos 12:2, Pedro sabía lo importante que es lo que está en nuestra mente. Para Pablo en Romanos, nuestra mente debe ser renovada por Dios para que ocurra una transformación en nuestra vida. Es decir, nuestra mente tiene que ser renovada
para que nuestras acciones también sean distintas, sean transformadas. Porque lo que pensamos guía nuestras acciones. Y por eso Pedro nos invita a no estar dormidos, sino a estar alertas, poniendo en nuestra mente esa esperanza de nuestra salvación. Es decir, Pedro nos invita a pensar en lo eterno y en lo que es temporal. Y dice, comparen, sus acciones tienen que estar motivadas por lo eterno y no por lo temporal. Vivimos en un mundo que opera bajo los principios del padre de mentira, de Satanás. Mucho de lo que hay en este mundo trata de seducirnos, trata, por utilizar una palabra que podríamos ver aquí, mucho de lo que hay en este mundo trata de embriagarnos, trata de hacernos alucinar, de hacernos pensar que no hay nada de malo en el mundo. Y créanme que lo hace de una manera tan sutil que varios creyentes, sin darse cuenta, viven bajo los principios de este mundo y no bajo los principios de Dios. Por eso Pedro dice, estén alerta, no se dejen seducir, no se dejen embriagar por este mundo. Este mundo lo hace de una manera tan sutil que a veces muchos creyentes ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo bajo los principios del mundo y no bajo los principios de Dios. Y quiero darte un ejemplo de esto que estoy diciendo. En estos días, relativamente hace poco, ayer, vi una película para niños que se llama Cigüeñas. Y básicamente la historia gira en torno a que las cigüeñas son las que traen los bebés al mundo, pero luego estas cigüeñas se empiezan a dedicar a transportar otra cosa, ya no quieren transportar bebés, pero finalmente vuelven a traer otra vez bebés. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí entiendo yo que es una película de fantasía que juega con este mito universal de que la cigüeña trae a los bebés, pero casi al final de esta película, cuando las cigüeñas están entregando un montón de bebés que produjo la máquina de bebés, las cigüeñas empiezan a entregarle bebés a parejas de hombre y mujer, pero la secuencia de imágenes empieza a cambiar bastante rápido y de pronto las cigüeñas también le están entregando bebés a parejas de hombre, hombre y de mujer, mujer. Y esos son programas que ven nuestros hijos, esos son programas que ven tus hijos, son programas que van a ver mis hijos. Y muchos padres a veces simplemente por quitarse al niño de encima le ponen un video, le ponen una película para que los niños estén ahí tranquilos, pero no analizan lo que el mundo les está metiendo a ellos. Y no estoy tratando de satanizar las cosas. No estoy tampoco tratando de prohibir ver la tele o prohibir escuchar música o prohibir navegar en internet. Porque si nosotros como cristianos quisiéramos no ser expuestos a ninguna cosa que haya sido contaminada por el maligno, tendríamos que dejar este mundo. Tendríamos que volvernos monjes. Pero la Biblia en ningún momento apoya eso. Más bien la Biblia va a decir que nosotros como pueblo elegido por Dios estamos puestos aquí para hacer luz para otros. Y Pedro más adelante va a decir en el capítulo 3, versículo 15, estén listos para dar una explicación de la esperanza que tienen. Pedro va a decir esto, estén listos para dar una explicación de la salvación. Y Judas, en su único capítulo que tiene, en el versículo 3, va a decir, defiendan el mensaje, defiendan la fe, defiendan la esperanza que nos ha sido dada. Yo les pregunto, ¿cómo defenderíamos nosotros la fe? ¿O cómo daríamos una explicación de nuestras creencias si vivimos apartados del mundo? ¿Cómo lo haríamos? No podríamos hacerlo. Entonces no estoy satanizando las cosas, no estoy prohibiendo que veamos televisión. Lo que quiero decirles, y déjenme regresar al ejemplo anterior, lo que quiero decirles es que nosotros como cristianos estamos llamados a defender nuestra fe, estamos llamados a dar una razón de por qué creemos lo que creemos. Así que yo como padre me he propuesto que mi hijo vea películas, pero va a ver las películas que, número uno, que yo ya vi, o películas que yo estoy dispuesto a sentarme a verlas con él. Y cuando salgan esta clase de ideas contrarias a nuestra fe,
Al terminar la película, yo puedo tener una conversación constructiva, un diálogo constructivo con mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Aquello que viste en la película no es correcto. Y no es correcto porque Dios ha creado el matrimonio para que sea un hombre y una mujer. Y yo puedo explicarle a mi hijo. Y de esa manera yo lo estoy preparando para que cuando él vea esta clase de cosas, porque aunque yo no se las enseñe, aunque supongamos que usted le prohíbe ver televisión, su hijo las va a ver afuera. Pero lo mejor es hablarles, explicarles por qué está mal y no simplemente negarles las cosas. Yo como padre me he propuesto a no dejar que el mundo eduque a mi hijo según sus valores. Pero para hacer esto hay que estar alertas. No hay que estar embriagados en lo que este mundo ofrece y pensar que todo lo que el mundo ofrece es bueno y no tiene nada de malo. No, les digo, este mundo opera bajo los principios de Satanás. Por eso Pedro dice, estén listos para actuar y tengan control de su mente. Nuestra mente tiene que estar preparada para encontrar estos antivalores en lo que el mundo está enseñando. Y solamente tiene un ejemplo, pero hay muchos ejemplos más, desde la educación en la escuela pública, las leyes que se promueven, las noticias, muchas cosas que están tratando ahí de empujarnos a los cristianos con esos antivalores del mundo. Y no podemos ceder, no debemos de ceder ante esos valores. Y es aquí donde yo quiero llevarlos a reflexionar en que nosotros podemos ser santos porque podemos decidir. Pedro va a decir, ejerciten el control propio. Cuando los creyentes vienen a Cristo, nuestra vida es restaurada y nuestra mente es renovada. Pedro dice, antes hacían las cosas por ignorancia, porque esa era tu naturaleza, porque esa era tu manera de vivir. Es más, y en aquel momento ni siquiera te dabas cuenta de que lo que estabas haciendo estaba mal, porque para ti estaba bien. Pero una vez que Cristo ha entrado en tu vida y el Espíritu Santo está en tu corazón, comienza este proceso de restauración y de renovación de tu mente y empiezas a detectar aquellas cosas que están mal. Pedro dice, ejerciten el control propio. Cuando un creyente cae en una tentación, cae en un pecado, que para él es algo constante quizás, no es algo accidental, no es algo que se dio de la nada, es algo que ya se venía pensando tiempo atrás y que no obedecíamos a la voz del Espíritu Santo que muchas veces antes de cometer el pecado nos estaba mostrando la salida. La palabra de Dios dice, porque fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que les dará también la salida. Entonces un creyente que es tentado por su pecado, tuvo mucho tiempo para reflexionar y para pensar, pero muchas veces no ejercitó, no ciñó su mente, no la sujetó, no la afirmó y dejó que la mente vagara. Y esa mente no controlada, esa mente embriagada por los antivalores de este mundo, degeneraron en una caída. O muchas veces también hay creyentes que ya saben lo que tienen mal, ya saben cómo reaccionan mal ante ciertas situaciones, pero no hacen nada para dominar esa mala acción. La palabra de Dios nos muestra que el creyente ya no es esclavo del pecado. La palabra de Dios nos muestra que podemos dominar el pecado, pero muchas veces no lo dominamos porque no ejercemos el control propio y también porque no estamos alertas ante el peligro que vivimos constantemente. El mundo constantemente nos está bombardeando con tentaciones. Y los creyentes no se ciñen los lomos, no preparan su mente para en cuanto ven nuestros ataques bloquearlo. No se trata, mis amados hermanos, no se trata solamente de estar reflexionando sobre la vida o sobre las situaciones que nos pueden hacer caer, sino que se trata de tomar acciones concretas para dominar nuestro cuerpo. Así que por un lado luchamos contra el mundo, pero también luchamos contra nuestra vieja naturaleza. Por eso la invitación de Pedro es, estén alertas, preparen su mente para actuar, preparen su cuerpo para dominarlo, para ejercer el dominio propio. Podemos elegir.
Y podemos elegir porque Cristo ha obrado este cambio en nuestras mentes. Así que por eso Pedro va a decir, sean santos porque Dios es santo. Tú puedes elegir no pecar. Tú puedes detenerte antes de cometer un pecado. Lo triste es que muchas veces cedemos. Gracias a Dios que no nos rechaza a pesar de ese pecado. Gracias a Dios que por su misericordia Él sigue preservando nuestra salvación a pesar de nuestras imperfecciones. Pero eso no nos quita la responsabilidad que tenemos por ser santos, porque nuestro Dios es santo. Entonces debemos de ser santos porque tenemos la capacidad de decidir. Podemos elegir entre el bien y el mal. Y número 2, debemos de ser santos porque seremos juzgados. Dice el versículo 17, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pedro continúa con este pensamiento acerca de la santidad, señalando ahora que un día todos vamos a ser juzgados. Y un día todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en este lado de la eternidad, es decir, mientras vivíamos en esta vida temporal. Y Pedro nos recuerda que Dios Padre, a quien nosotros oramos, es un juez imparcial. No tiene Dios favoritos. Pedro está diciendo eso. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Y simplemente no tiene favoritos Dios porque todos hemos pecado, todos somos indignos de estar ante su presencia. Por eso otra vez, Dios no puede escoger a unos para salvación y a otros para perdición porque Dios es un juez imparcial. Pero quiero que pensemos un poco en esta figura que Pedro está usando para referirse a Dios. Pedro lo está llamando Padre Celestial. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, y esto nos recuerda esa cercanía y esa intimidad con la cual nosotros nos acercamos a Dios para pedirle por nuestras necesidades. Lo hacemos con toda libertad y lo hacemos con todo el conocimiento de que Dios nos va a escuchar. Pero que Dios sea nuestro Padre es una figura que también nos recuerda el respeto que debemos tener por Él. Porque al final de cuentas, toda la autoridad descansa sobre el Padre. Toda la autoridad descansa sobre Él. Dios no se preocupa solamente por aquellas cosas que nosotros hablamos, sino también de lo que hacemos con nuestra vida. Los hijos obedientes, los hijos respetuosos, los hijos temerosos de Dios, saben que la palabra Padre no es una palabra mágica de que nosotros podemos invocar para que Dios cumpla mi deseo. No es una palabra mágica. Es una relación. Le llamamos Padre porque estamos en una relación sagrada que nos llama a una nueva manera de vivir. Él es mi Padre y yo como su hijo quiero reflejar su vida. En Juan capítulo 8, Jesús estaba reprendiendo a los escribas y a los fariseos. Y Él les decía, es que ustedes invocan al Padre, pero no son del Padre. Y no son del Padre porque sus obras revelan que Dios no es su Padre. Sus obras son malas. De hecho, no están escuchando la palabra de Dios. Su Padre, les decía Jesús a los escribas y fariseos, su Padre verdadero es el diablo. Por algún tiempo hubo una corriente teológica que enseñaba que la iglesia no sería juzgada por Dios. Enseñaban eso, no es que la iglesia no puede ser juzgada por Dios porque ha sido rescatada, pero esa era simplemente una corriente, un pensamiento teológico que a alguien se le ocurrió y lo dijo y se empezó a difundir rápidamente. Pero la enseñanza bíblica es que sí, hermanos, la iglesia también va a ser juzgada. La diferencia con los no creyentes es que la iglesia no va a ser condenada. Es muy diferente ser juzgado a ser condenado. De hecho, Pedro, aquí en esta misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice así, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios.
Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Pero dice que si hay un juicio. Hay un juicio que comienza por la casa de Dios, está hablando de la iglesia. Entonces la iglesia sí es juzgada por Dios también. Lo que encontramos en la Biblia es que al final de nuestros días, en el día del juicio final, los creyentes seremos recompensados en base a la fidelidad que hayamos mostrado mientras estábamos aquí. Es verdad que la Biblia no da muchos detalles, no da muchos detalles sobre la naturaleza de estas recompensas. Es decir, o sea, sí, todos los creyentes van a ser salvos, pero de alguna manera algunos serán galardonados más que otros. O sea, sí nos vamos a dar cuenta de que algunos recibirán como un premio especial, un premio distinto por su fidelidad que mostraron mientras estaban aquí en la tierra. No sabemos, porque la Biblia no es muy clara en cuanto a la naturaleza de estos premios, pero sí dice que los va a ver. Pero bueno, al menos no parece que Pedro se esté refiriendo a esto cuando está hablando de que seremos juzgados o condenados por lo que hayamos hecho aquí. No parece que Pedro se esté refiriendo a esto que les estoy diciendo de las recompensas que habrá en el día final. Más bien, lo que Pedro está diciendo es que un creyente verdadero lo demuestra con sus obras, mientras que el no creyente lo demuestra también con sus obras. Es decir, nuestras obras son el resultado de temer o de no temer a Dios. Porque si tú tienes temor de Dios, si tú realmente tienes respeto y reverencia por Él, dejarías de hacer tantas cosas que haces actualmente. Si realmente tienes temor de Dios, tus obras lo revelan. Esta enseñanza de Pedro, de Dios como Padre, un Padre que tiene toda la autoridad, también nos recuerda los estándares bajo los que debe vivir un hijo de Dios. Y los estándares bajo los que debe vivir un hijo de Dios son los estándares de Dios. Y los estándares de Dios no cambian, son absolutos. Mientras que lo que vive este mundo es temporal. Lo que promueve este mundo es simplemente algo que se va a quedar aquí. Los estándares del mundo, miren, cambian según la situación. Son temporales, cambian según las ideas de los hombres. Así es el mundo. El mundo cambia sus estándares a placer y como quiere. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Resulta que se confundieron los otros y no sabían interpretar bien las cosas. Y entonces el mundo cambia los valores constantemente. Pero los estándares de Dios no. Los estándares de Dios son absolutos y son eternos. Por eso nosotros debemos de vivir teniendo respeto por los estándares de Dios. Porque el día en que seamos juzgados, no lo vamos a hacer bajo los estándares del mundo. El día que seamos juzgados, vamos a ser juzgados según los estándares de Dios, según los principios de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque ellos no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Somos elegidos para ser santos, porque un día seremos juzgados. Por eso el cristiano debe buscar esta santidad, porque sabe que en el último día Dios traerá a juicio toda obra que hayamos hecho mientras vivíamos aquí, sea buena o sea mala. Por eso debemos de buscar la santidad. Y por último, mis amados hermanos, por último, somos elegidos para ser santos porque Dios nos rescató. Versículo 18 al 20 dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días ha sido revelado por el bien de ustedes. Esta es la tercera razón que Pedro nos da para buscar la santidad. Y él dice, busquen la santidad por el costo de su rescate. Nosotros estábamos muertos en nuestra maldad, pero Dios Padre eligió a Cristo, es lo que dice el pasaje. Dios lo eligió, versículo 20, eligió a Cristo como rescate
por nosotros. Y Dios eligió a Cristo porque Dios es un juez justo, ya lo dijo anteriormente, Dios es un Dios justo, un Padre justo que no tiene favoritos. Por eso Dios eligió a Cristo, porque Él sabía que ninguno de nosotros podía hacer lo suficiente para rescatarse a sí mismo. Por eso Dios envió a su Hijo Cristo, quien con su sangre compró nuestras vidas. Antes nuestras vidas le pertenecían al maligno, pero ahora nuestras vidas le pertenecen a Dios. Pedro sabe que esta vida que vivíamos antes de Cristo es una vida vacía. Es una vida que no tenía ningún futuro en la eternidad. Y ahora la vida que Cristo nos ofrece es una vida valiosa. Es una vida que costó su sangre. Y es una vida que tiene futuro en la eternidad, porque nos espera una herencia. ¿Se dan cuenta de cómo Pedro va construyendo todo su argumento? Así que, mis amados hermanos, nosotros ya no vivimos para nosotros. Nosotros ahora vivimos para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por eso debemos de ser santos. Y quiero terminar en este día de una manera muy práctica. Quiero, a la luz de este pasaje, que contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo saber si algo de lo que yo hago, una acción que yo cometo, ya sea constantemente o de vez en cuando, o quizás muy eventual, pero cómo puedo saber si aquello que yo quiero hacer está bien o está mal? En base a este pasaje podemos hacernos tres preguntas. Y la primera sería, ¿aquello que vas a hacer se ajusta al carácter de Dios? Dice la palabra en el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Aquello que vas a hacer se ajusta a la santidad de Dios? ¿Es algo que Dios en su santidad haría o permitiría? Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿aquella acción que quiero hacer, si yo me presento delante de Dios en el juicio final, Dios la evaluará como algo bueno o como algo malo? ¿Pasará el examen de Dios en el día final? Dice el versículo 17, Él los juzgará o los va a recompensar según lo que hagan. ¿Pasará ese examen, esa acción? Y número 3, eso que quiero hacer, eso que hago, ¿es el resultado natural de una vida que ha sido rescatada de su vieja naturaleza? Versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Aquello que yo hago es lo que haría un hijo rescatado por Dios de su vana manera de vivir. Con estas tres preguntas yo creo que tú puedes tener una base muy firme para seleccionar si aquello que vas a hacer o que haces pasaría la prueba delante de Dios. ¿Está bien o está mal? No olvidemos, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios para ser santos. Y hoy vimos por qué. Hoy vimos por qué es que debemos de ser santos. Dijimos que porque podemos decidir. Tenemos esa capacidad de elegir entre el bien y entre el mal. Dijimos que también porque vamos a ser juzgados por Dios. Nuestras acciones que hagamos, aún siendo cristianos, van a ser juzgadas por Dios. Y también dijimos que debemos de ser santos porque Dios nos ha rescatado de esa vieja, de esa mala manera de vivir. En otra ocasión vamos a ver el para qué. Debemos de ser santos, ¿por qué? En otra ocasión vamos a ver para qué ser santos. Así que la invitación de hoy, mis amados hermanos, es que en estos días, específicamente críticos o especialmente críticos para la fe cristiana, en los que quizás se ha perdido un poco ese hábito de buscar la santidad por el confinamiento. Yo he escuchado y he sido testigo de lo que comentan algunos de ustedes, que dicen es que es cuando no vamos al templo como que uno se empieza a enfriar. Porque teníamos tan arraigada esa práctica de asistir los domingos, no sé si como una manera de expiar nuestros pecados, como una manera de pedir perdón a Dios. Y ahora que no se puede hacer, como que algunos empiezan a tener este enfriamiento espiritual. Y en medio de este tiempo tan difícil, la palabra de Dios nos vuelve a recordar lo mismo. Sean santos, así como su Padre Celestial es santo.
Es algo que debemos de buscar, es algo que debemos desear, es algo que debemos anhelar en nuestras vidas. Y yo sé, mis amados hermanos, que en este proceso de santificación estamos constantemente como en un proceso de prueba y error, a prueba y error. Fallamos y nos volvemos a levantar, fallamos y nos volvemos a levantar. Pero eso no significa que debamos de dejar de buscar la santidad. En todo momento habrá áreas de nuestra vida en las que necesitamos crecer en la santidad. Y debemos hacerlo porque es el carácter de nuestro Dios. Y Dios nos ha elegido como su pueblo para ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. No se dejen engañar por el mundo. No se dejen engañar por los valores que promueve. No se dejen engañar por el materialismo. No se dejen engañar por el éxito. No se dejen engañar por el dinero. No se dejen engañar por ninguna de estas vanas ilusiones que ofrece nuestro mundo de hoy. La única garantía que tenemos de estar bien con nuestro Dios es buscando la santidad. Buscando la santidad porque Cristo ha promovido, ha iniciado ese cambio en nosotros cuando nos rescató. Y le damos gracias a Dios porque a pesar de que fallamos tantas veces, Él sigue teniendo misericordia y gracia de nosotros. Y nosotros también tenemos que tener misericordia y gracia de los demás cuando ellos fallan. Pero debemos de buscar esta santidad. Si tú eres alguien que temes por tu vida, porque sabes que no estás bien con Dios, porque sabes que el camino que llevas lleva a la perdición, yo te invito en este día a que le pidas perdón a Dios. Él no discrimina a nadie. Gracias, Señor bendito, porque tu palabra es muy clara en Pedro. Gracias, Dios, porque hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que debemos de buscar esta santidad porque tenemos esperanza. Nosotros no vivimos con nuestra mirada puesta en las cosas temporales. Nosotros vivimos con nuestra mirada puesta en la eternidad, Padre. Nuestra esperanza es que en ese día final glorioso seremos librados de nuestra maldad. Seremos librados de nuestro dolor también. Seremos librados de las tentaciones que tanto nos aquejan en este mundo. Bendito Dios, somos tus hijos. Nos has comprado, nos has rescatado. Perfecciona nuestras vidas, Padre. Y cambia todas aquellas malas actitudes, todos aquellos malos pensamientos, todas aquellas malas acciones que hacemos en nosotros y con nuestro prójimo. Que tu pueblo se distinga por la santidad. Anhelamos, Padre, ser una iglesia que sea más como Jesús, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha delante de ti. Deseamos presentarnos, Padre, en esas bodas del Cordero, revestidos de la sangre de tu Hijo Cristo y limpios, Padre, de toda maldad. Guarda nuestras vidas y guarda nuestros corazones. Y te suplico, Padre, por aquellas personas que han sentido en su corazón tu llamado en este día. Obra en ellos, Padre, de una manera eficaz. Que puedan reconocer su maldad y venir a ti. Porque tú eres el único que nos puede dar esperanza. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.